Bienvenidos sean todas las personas que están tomando el curso del ABC del género. En esta ocasión tendré la oportunidad de impartirles el módulo 1 de conceptualización de la perspectiva de género, en el que hablaremos de diferentes pues conceptos, estructuras que los harán entender cómo está constituido el sistema cultural, el sistema social en el que vivimos y, bueno, el porqué de una forma de actuar o de otra. Estos conocimientos son fundamentales para juzgar con perspectiva de género y para tener un conocimiento transversal de la misma. Mi nombre es Araceli Molina Diz, yo tengo maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, estudié un doctorado en gobierno y administración pública en la Universidad Complutense de Madrid, también tengo máster en administración y políticas públicas, y bueno, me he desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública en diferentes estados, también he impartido clases, soy académica, soy catedrática de materias relacionadas con políticas públicas, con igualdad de género, con derechos humanos, en la Universidad Anáhuac, también en el Instituto de Administración Pública, bueno, y en diversas instituciones, eh, tanto públicas como privadas. También soy consultora política con perspectiva de género y tengo un movimiento que se llama Política en Femenino, que tiene un podcast. Entonces, bueno, vamos a entrar en la materia como dentro de este primer módulo que habla de conceptualización de la perspectiva de género. Hablaremos en primer lugar de, pues, tener una idea general del por qué pensamos como pensamos en relación al género, de dónde vienen nuestras ideas, cómo se generó este status quo y cuáles son los significados, por qué tenemos esos significados dentro de nuestro imaginario social, cómo se ha formado este imaginario, cómo ha influido y cómo se ha ido formando, y por qué de los movimientos feministas, el por qué de las estructuras y los conceptos que ahora ustedes se están dando a la tarea de incorporar a su acervo doctrinario. Bueno, primero quiero comenzar con un análisis que pueden hacer ustedes mismos, ¿qué es ser mujer en México? ¿Qué es ser mujer en México? Bueno, ser mujer en México, uno de los conceptos primordiales es que es ser madre. Y ser madre tiene una implicación muy profunda, ¿no? Ser madre nos ha hecho que ser mujer implique también ser abnegada, ser sumisa y sobre todas las cosas ser una buena cristiana, siendo uno de los países más católicos o el más católico del mundo. Entonces, estos conceptos ya desde nuestro país, pues crean esa concepción de la mujer en donde nos aleja del espacio público, nos aleja del ejercicio del poder, nos aleja de lo que es externo, lo que empodera o lo que es fuera del espacio doméstico. Entonces, esto es un concepto generalizado que tenemos a través de los medios de comunicación, a través de diferentes conceptos que hemos ido adentrando y creando en nuestra mente. ¿Y de dónde vienen estas ideas y significados? Que ser mujer tenga que ver con el gran valor que tiene el ser madre, con el gran valor que tiene el ser una mujer sumisa o ser una mujer abnegada o apegada a conocimientos o a doctrinas religiosas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo surgen? Bueno, esto tiene es parte de la historia universal, ¿no? De todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del mundo, ¿no? La dominación masculina como ha sido una relación de poder que ha alimentado estos conceptos a lo largo de la historia y es un constructo social, se ha ido construyendo socioculturalmente y se asumen como naturales, es que así está concebido, es que así es como se asumen los roles, las posiciones y las tareas que debemos de cumplir por tener por ser de un sexo o pertenecer al otro, ¿no? Empezamos desde un concepto que nos
da la Biblia, ¿no? La Biblia nos da una concepción cristiana en la cual Eva es expulsada del paraíso porque incita al hombre a pecar, porque le dice que pruebe la manzana y bueno, dentro de los conceptos feministas existe una figura que se exalta, que es la figura de Lilith, que se dice en la teoría filosófica, en los conceptos filosóficos, que es la primera esposa de Adán, que realmente es una mujer que no se dio, que no aceptó el ser servil hacia el hombre, que no aceptó el ser esa costilla, ¿no? Que es una parte que solamente se adhiere a un hombre y al no aceptar esto, su castigo es que es expulsada del Edén, que es borrada de la historia dentro de las Sagradas Escrituras y se le minimiza y se le nombra únicamente en algún versículo, aquí lo nombro Isaías 34:14, y pues como no se apegó a este sometimiento al cual de la dominación masculina, de la dominación de Adán, a la obediencia y a la castidad que pide en la doctrina cristiana, entonces se le borra, ¿no? Esta es una de las anécdotas o de los momentos que vamos creando, como vamos concibiendo qué es el papel de ser mujer, ¿no? En la antigua Grecia también las mujeres tenían únicamente el papel de cuidadoras, el papel de ser madres, el papel de estar encerradas en el espacio público llamado gineceo. En ese espacio público era en la segunda planta, de donde la parte de abajo de sus estructuras arquitectónicas eran abiertas, eran públicas y es donde estaban y se hacían lecturas y se hacían grupos de estudio. Entonces, las mujeres estaban en la parte de arriba cocinando los alimentos y se les quitaban los derechos a tener voto, a tener una tierra, heredar. En lugar de esto, las mujeres estaban en el espacio privado, en el espacio doméstico, en las casas, y su único propósito era criar hijos, criar ciudadanos y mujeres también que fueran sumisas, que se sometieran a esta forma de vida y ciudadanos que estuvieran dispuestos a enfrentar los asuntos de la polis, ¿no? Ellas eran relegadas de los asuntos de la polis y se exigía fidelidad hacia el varón. Eran consideradas como una eterna menor de edad. No sé si ustedes seguramente han escuchado alguna vez, ay no, las mujeres son como niñas. Este también es una forma de discriminación que nosotros hemos normalizado y lo vemos como natural, ¿no? Entonces, el papel de la sociedad de las mujeres era únicamente proveer futuros ciudadanos y proporcionar una buena, que ellos tuvieran una buena educación y orientarlos, alimentarlos para que esto sucediera. Entonces, era únicamente aislado al espacio doméstico. Y aquí tenemos a Aristóteles, que como padre de las ciencias, que como el filósofo más reconocido a nivel mundial, pues mire, define la polis como la asociación soberana y más perfecta, en oposición a lo doméstico, considerado como lo otro, en donde habitan los débiles por naturaleza. Y las mujeres, al estar relegadas a ese espacio doméstico, nos volvieron o construyeron esa estructura de que las mujeres somos débiles por naturaleza. Entonces, así es como se va creando en el imaginario social este status quo que nos coloca en una u otra posición. Esto es importante tenerlo como antecedente para cuando leamos los conceptos, no sean simples conceptos vacíos que vienen de una, como le llaman, ideología de género, que es progresista o liberal o que no quiere respetar el estatus de lo establecido. No, esto es para que nos demos cuenta y hagamos conciencia de la importancia de conocer la historia, de cómo se ha ido construyendo esta posición de poder de lo masculino sobre lo femenino. En el México prehispánico también tenemos antecedentes históricos que hablan de esta posición que han tenido las mujeres. Durante el virreinato, las mujeres no tenían ni derecho ni acceso a la educación. Los mexicas tenían una muy rígida división sexual y se establecía dentro del Popol Vuh cuál era la misión de los hombres y cuál era la misión de las mujeres desde su nacimiento. Las niñas, les voy a leer literal a la letra. Habéis de estar dentro de la casa, como el corazón dentro del cuerpo.
No habéis de andar afuera, no habéis de tener costumbres ni de ir a ninguna parte. Y bueno, y luego les daban instrucciones a las doncellas que también nos hablan de violencia de género. Id, hijas, a lavar ropa al río. Y si veréis a tres muchachos, desnudaos ante ellos. Y si después os hayan dado alguna cosa, os queréis besar la cara, entregaos a ellos. Y si no, no os entregáis, os mataremos, el popolo. Entonces aquí estamos hablando de un antecedente de violencia y hablando también de feminicidio, ¿no? De cómo ver a la mujer como si fuera una cosa y con un destino, ¿no? Desde que naces, por el sexo con el que naces, entonces tú tienes un destino y el destino es este, ¿no? Lavar ropa, estar dentro de la casa y no pretender salir de ella, ¿no? Niños, y así comienza, ¿no? Salid a la guerra y al campo. Ese es tu espacio público, está limitado. Ahí está limitando el espacio público al varón a producir donde es tu lugar y a la producción. Están limitando a la mujer a ese empoderamiento que queremos alcanzar en algún momento al buscar la igualdad de género. Y ya esto en la época pues ya colonial, en cómo se ha ido desarrollando, pues ya en 1869 Juárez crea la primera secundaria para señoritas, porque también estaba orientada a un tema de cuidados, a un tema de dar educación, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos era una forma de apertura que las mujeres pudieran estudiar y convertirse, que lo que se convirtió posteriormente en la Escuela Normal de Profesoras, porque la educación y el tema de cuidados y el tema de infancia estaba directamente o está directamente relacionado con el género o con las mujeres. En 1923, al realizarse el primer Congreso Nacional Feminista, por la Liga Panamericana de Mujeres, pues es la primera vez que se levanta la voz para que la mujer obtenga el derecho a tener cargos administrativos, así como para promover un derecho de igualdad política y representación parlamentaria. Hasta 1955, las mujeres mexicanas pudieron hacer efectivo su derecho al voto. Por primera vez en elecciones federales para elegir a los candidatos que conformarían la legislatura del Congreso de la Unión. Y así ha sido avances muy, muy pocos, aunque pareciera que el movimiento feminista viene y arrasa y se mueve de muchas formas, o así es por lo menos establecido en el imaginario social, en los medios de comunicación. No es así, porque para que sucedan cambios que realmente sean sistemáticos y estructurales y nos beneficien en derechos, han tenido que transcurrir pues muchísimo tiempo y muchísimas, como lo ven en tiempo, es muy largo los periodos en los que logramos cambios. En 1973 las mujeres no podíamos abrir una cuenta bancaria sin autorización del padre, tutor o del cónyuge. O sea, estamos hablando de 1973, o sea, no tiene demasiados años, ¿no? La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, miren, celebrada en 1993, puso de manifiesto los derechos humanos son derechos también de las mujeres. O sea, los derechos humanos no eran considerados, las mujeres necesariamente no éramos consideradas como personas, y ahí se nos reconoce nuestro derecho como personas, que los derechos humanos tienen que ver con esos derechos y con esas exigencias que hace también el movimiento feminista. Hasta 1971, fíjense, 71, en un país desarrollado como lo es Suiza, otorgó el derecho al voto de las mujeres. Hasta 1971. ¿Por qué pasa esto? Porque tenían el argumento de que las mujeres, por la complexión física que tenemos, al ser más pequeño teníamos un cerebro más pequeño y se creaban muchas estructuras que iban afirmando este concepto, lo que se les demostraba que son menos inteligentes. Es imposible la igualdad de género porque por la natural modestia, este era el argumento que se utilizaba en Suiza para no otorgar el derecho, la natural modestia les impide votar cuando están embarazadas, menos ser votadas por la deshonra que supondría para sus maridos, quienes estarían obligados a cocinar en casa. O sea, estaban equiparando el género a un estereotipo, a una estructura, a una tarea que debería ser una responsabilidad compartida,
Y pues esto sucedía, ¿no? ¿Cómo va a ser y la acción? Y ahí es cuando vemos que no somos iguales o que está muy marcada la desigualdad, porque una acción que es normalizada como actividad del género femenino es una humillación que supondría una deshonra para el género masculino. Después, Gina Rippon habla en 2019 del neurosexismo, hace estudios científicos eh, y rompe el mito del tamaño del cerebro de hombres y mujeres. Realmente dice, los hombres y las mujeres somos distintos, pero nuestros cerebros no son tan diferentes. Las hormonas son las que definen algunas tareas, pero finalmente tenemos muchas capacidades que son iguales y en otras ocasiones superiores uno en los diferentes géneros. Por eso se ha tachado de neurobasura, como pongo aquí en la nota, libros como Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, porque estos tipos de autores, pues dice Gina que tenían muchas ganas de demostrar que los cerebros de los hombres y las mujeres eran completamente diferentes, ¿no? Pero realmente no hay un sustento científico como si lo hay en los nuevos estudios en los que se ha demostrado que el tamaño del cerebro no tiene nada que ver con las conexiones neuronales que pueden tener. Bueno, y esto ha sido como se ha construido históricamente y se le ha relegado a las mujeres a su conexión con el personaje masculino, ¿no? La hija de, la madre de, la amiga de, la amante de, y así es como se van marcando los logros, pero no como una personalidad auténtica de la mujer, ¿no? Se minimiza, se hace invisible su presencia y se enfocan en las características de la mujer y no en sus derechos por el simple hecho de ser una persona, de ser un ser humano y de ser ciudadanas. A las mujeres nos han construido históricamente sin tomarnos en cuenta nosotros. Por eso es fundamental tener estos conceptos en que nos permiten pensarnos y repensarnos como mujeres con derechos y como seres humanos y personas integrales, ¿no? Ahora sí entramos en la materia a la que venimos, a nuestro módulo, y a tener conceptos generales. ¿De qué son los conceptos generales? Bueno, son ideas que voy a ir dando en relación a los conceptos o a la terminología que es más usada cuando hacemos estudios de género, para que ustedes tengan una idea general y después en cada uno de sus módulos profundicen, pero ya teniendo una base de este conocimiento. Vamos a comenzar con qué es el género, a qué se refiere. El género se refiere a la manera que una sociedad, a esta construcción social, como considera que tenemos que vernos, que actuar. Se refiere a este constructo social del que venimos hablando, de cómo debemos de pensar en una u otra persona en relación a su sexo, conforme al sexo con el que nace, es decir, niña, mujer o niño, hombre. ¿Cuáles son los roles que determina la sociedad, el status quo que debe desempeñar? ¿Cuál debe ser su comportamiento? ¿Cuál debe ser su aspecto físico? ¿Y cuáles deben de ser los atributos que en una época determinada sean apropiados o sean socialmente aceptados tanto para hombres como para mujeres? Cada cultura, cada sociedad, dependiendo la socioculturalidad geográfica en donde se desarrolle ese hombre o esa mujer, le va a hacer exigencias para que tenga uno u otro comportamiento. Por poner un ejemplo, en sociedades como las latinoamericanas, en sociedades muy machistas, se exige que los hombres sean más agresivos y es algo que no solo se exige, sino que también se alienta a hacerlo y no, porque así está construido socialmente. Pero para entender esto del género, también debemos entender qué es el sexo. El sexo se refiere a la forma, es lo natural y lo biológico y está determinado por la genitalidad. Es decir, con la genitalidad que nacemos, define si somos del sexo femenino o masculino y tiene que ver con las características físicas y biológicas de cada persona. Así es como distinguimos que alguien es un hombre o una mujer, independientemente de temas variantes que existan en la medicina.
En términos generales, el sexo es determinado por la genitalidad. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, esa es la autodeterminación de la persona, cómo se autopercibe. La identidad de género es como cada persona se siente en su interior, como independiente al género, independiente al sexo que tiene. El sexo, el género y la identidad de género están relacionados, pero son diferentes partes de la persona. Esto es lo que debemos entender, porque la identidad es como tú te sientes, como la experiencia interna e individual de cada persona, que podría corresponder al género, por supuesto, que podría corresponder al sexo, por supuesto, pero también podría no corresponder al sexo biológico con el que nacemos. El derecho a la vivencia personal del género incluye la libertad de escoger el sentido que le damos a nuestro cuerpo, lo cual puede implicar en muchas ocasiones la modificación de la apariencia, tal vez hacerse operaciones quirúrgicas, intervenciones hormonales para las funciones corporales, y también incluye la expresión que tenemos hacia la sociedad, hacia el status quo, hacia cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos y la expresión corporal que tenemos. Entonces, esto es identidad de género. ¿Qué es la orientación sexual? Bueno, la orientación sexual es la capacidad que tiene cada persona de sentir atracción atracción emocional, afectiva o sexual por otra persona. Esa es la orientación sexual, es por quién nos sentimos atraídos. Comúnmente se consideran tres categorías que aquí les menciono. La más normalizada o la más aceptada por por las estructuras tradicionales heteronormadas son la heterosexualidad, que es sentir atracción emocional, afectiva o sexual por personas del sexo opuesto o un género distinto al que tenemos nosotros. La bisexualidad es sentir atracción emocional, afectiva o sexual por otra persona, ya sean hombres o mujeres, independientemente del género que tenga la persona. Homosexualidad es sentir atracción emocional o afectiva eh, o sexual por personas del mismo sexo o género. Entonces, estas estructuras son las que determinan cuál será la orientación sexual que vamos a tener como persona. Entonces, es muy importante, a veces puede coincidir, la orientación sexual es distinta, va más allá del género que tengamos y debe ser aceptada de esa manera. ¿Qué es la expresión de género? La expresión de género se parece mucho a la identidad de género, pero son diferentes porque la expresión de género es la forma en la que las personas pueden expresar su individualidad y su identidad, pero no define la identidad de género. La expresión de género se refiere a cómo una persona muestra su identidad hacia afuera. Aquí hablamos de personas cisgénero, es decir, una persona cisgénero es la que su género coincide con su identidad y así, o con su expresión de género. Y bueno, existen las personas trans, no binarias, queer, que a través de su apariencia, su estilo de vestimenta, su forma de comportamiento, su forma de expresión, eh, puede o no ir con las normas del género que establece la sociedad, o bien irlas desafiando, ser disruptivo con esas normas de género que se han establecido. Es la forma en que una persona muestra quién es, cómo se autopercibe, pero no solamente en identidad de cómo se autopercibe, sino cómo expresa eso ante el mundo. Esto puede incluir la forma en que se viste, cómo se peina, el maquillaje que usa, los ademanes que tiene, porque absolutamente todo comunica. No solo comunica lo que dice, sino también comunica tu imagen, tu forma de comportamiento, la voz que tienes o la voz que quieres emitir hacia el mundo. Entonces, debemos tener en cuenta que la expresión de género no siempre se alinea al género asignado al nacer. Otra vez, esta alineación que está heteronormada o que es socialmente aceptada, no necesariamente es la que existe o la que se asigna al nacer. Una persona puede identificarse como hombre
puede expresar su género a través de la ropa y el maquillaje que se consideran de mujer, pero él se identifica con ser un hombre. Entonces, bueno, existen muchas variaciones, pero lo importante es entender que la expresión de género es cómo a través de un lenguaje no necesariamente verbal nos comunicamos ante el mundo a través de cómo nos vemos. Esa es una expresión de género. Y aquí, ya que estudiamos todos estos conceptos, es importante entender la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales que ya dijimos que es heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad y de identidades de género, hablando de cisgénero, hablando de trans, de queer, bueno, todas, etcétera, todas las que mencioné. Entonces, es toda la gama de orientaciones sexuales y identidades sexuales que son parte de la vida cotidiana y que a muchas ocasiones rompen con el status quo y son las posibilidades que tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad de manera libre y plena, de expresar y asumir el deseo, el erotismo, la afectividad, las prácticas amorosas. Esta noción cuestiona la heteronormatividad como porque se estableció por mucho tiempo que era la única forma aceptada de vivir la sexualidad o de vivir en familia o de vivir de una forma socialmente aceptado. Y haciendo visible que hay muchas formas de hacerlo, es como visibilizamos la diversidad sexual. El término diversidad cuestiona la idea de que hay única forma de relacionarse o de ejercer la sexualidad o de tener una relación emocional o afectiva. Haciendo visible la existencia de estas formas, incluye es como se expresa. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de la orientación sexual que tiene. Es importante hacer énfasis para tomarlo en cuenta cuando estemos visibilizando datos, cuando estemos juzgando, cuando estemos analizando un documento con perspectiva de género o bien haciendo políticas públicas con perspectiva de género. ¿Qué es la ideología de género? ¿A qué se le llama ideología de género? Ideología de género es un término que no se utiliza necesariamente de forma positiva, más bien es una forma despectiva para desestimar la diversidad sexual y a la que se han ido abriendo las sociedades, ¿no? Entonces, hablarle de ideología de género es como hacer un a un lado el conocimiento doctrinal de la diversidad y que se relaciona con tener derechos humanos, y se hace referencia al hablar de ideología, se hace referencia al carácter dogmático que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal de la identidad y la sexualidad. Se rechazan, al decir la ideología de género, se hace a un lado como un movimiento que ha generado cambios estructurales, que como lo es el movimiento feminista y de la diversidad, argumentando que van en contra de la naturaleza, de la familia, de lo normado y establecido como socialmente aceptado, ¿no? Y pone en riesgo el orden social establecido. La ideología de género no existe dentro de las categorías de las ciencias sociales, es un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Entonces, cuando se habla de esta manera, se está utilizando el término de manera negativa, ¿no? Diciendo, con la ideología de género quieren argumentar, pero realmente no existe dentro de la doctrina, lo cual no necesariamente es positivo. ¿Y qué es el feminismo? Porque finalmente partiendo de estas ideas, pues es importante hablar de lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento político, social, cultural, económico, también educativo o académico, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales que han sido pues establecidas por un sistema tradicional para lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer.
y también contra la diversidad. Por mencionar algunas de las variantes del feminismo, podemos mencionar que existe el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo socialista, el ecofeminismo, el feminismo cultural y de la diferencia, el feminismo de la igualdad, el feminismo comunitario, feminismo afrodescendiente, pues entre muchos otros, y son líneas en las que ha partido en las diferentes olas del feminismo que ha existido, pero ustedes profundizarán en el tema mucho más en cómo van avanzando los módulos. Aquí solo es tener esta concepción en la que reconocemos al feminismo como un movimiento que ha logrado transformaciones sociales profundas y que todavía está evolucionando cada vez más, pero que busca finalmente, lo único que busca no es, y es muy importante señalarlo, la superioridad de la mujer sobre el hombre, ¿no? Es buscar condiciones igualitarias y eliminar formas de discriminación y violencia que actualmente vivimos las mujeres y visibilizarlas para que sean reconocidas y que sean eliminadas. En la trayectoria del feminismo en México, ha habido mujeres muy destacadas y organizadas que han logrado eso, ¿no? Tender puentes con los poderes del Estado, en ámbitos gubernamentales, públicos, privados, para lograr esta igualdad entre las mujeres y meter el tema de la igualdad dentro de la agenda pública para generar políticas públicas transversales con perspectiva de género. El siguiente concepto que vamos a analizar es, pues, ¿qué son los estereotipos de género? Porque partiendo de esto, del feminismo, de cómo se conforman las sociedades, de cómo determina la sociedad y el status quo y las estructuras sociales, cómo determinan qué es el género, pues se generan estos estereotipos de género. Los estereotipos son ideas, cualidades, expectativas que tiene la sociedad y atribuye a las mujeres y a los hombres, lo cual perjudica a ambos. Los estereotipos de género perjudican a ambos, tanto a las mujeres por esta parte de irse únicamente al espacio doméstico, como el estereotipo del hombre en el que no le es posible expresar emociones o tener cierta sensibilidad. Digo, es una forma violenta para ambos géneros. Son representaciones simbólicas de lo que las mujeres y hombres es el deber ser que establece la sociedad, construcción social de lo que deberían ser y sentir ambos, dependiendo del sexo con el que nazcan. Entonces, son ideas excluyentes entre sí que al asignarse uno a otro reafirman un modelo de feminidad y masculinidad, otorgándole a lo femenino características pues más de mayor sensibilidad y a lo masculino características de mayor agresividad. Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género, para justificar la violencia de género y pueden reforzarse con teorías conservadoras, teorías tradicionales, incluso a través de leyes y prácticas institucionales. Al estereotipo de feminidad, como ya les comenté, se asocian ciertas características y roles como son la maternidad, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el ser cariñoso, el ser sensible, débil, sentimental, intuitivo, ser buena persona, ser dependiente, ser sumiso y ser adaptable. Por su parte, al estereotipo de masculinidad se asocian el rol de proveedor, de ser fuerte, de ser competitivo, de ser racional, de ser valiente, poco expresivo, dominante, independiente, y se naturalizan las conductas violentas. Entonces, esto es una forma en la que estas características permiten a uno y a otro también dejar a la mujer en el espacio privado por esas características y el hombre en el espacio público o el hombre o lo que se considere masculino dentro del espacio público para que jueguen estos roles que se establecen dentro de la sociedad. Estos estereotipos, como ya lo mencioné ahora, pues marcan roles de género y así podemos hablar de qué son los roles de género que están absolutamente relacionados con estos estereotipos. Estos roles también son conductas o expectativas que se establecen socialmente de forma de ser, sentir y actuar también de hombres y mujeres.
A pesar de la persistencia de estos roles asignados a uno y a otro a partir de los estereotipos de género, en muchas culturas y sociedades actuales, pues aún prevalecen, a pesar de que se ha dicho, a ver, los hombres y las mujeres pueden hacer las mismas cosas dentro de esta evolución de pensamiento y de construcción del pensamiento, se sigue pensando que se tienen roles dentro de las relaciones familiares, sociales y laborales, sobre todo en países como México, en países como América Latina. Estos roles son papeles que han sido construidos socialmente. Los roles que se establecen socialmente en las tareas y responsabilidades asignadas a los diferentes sexos son, por ejemplo, el rol productivo. El rol productivo es establecido o asignado a los hombres, en donde el hombre sale al espacio público a trabajar y a proveer a la mujer que está en casa, cuando en realidad pues las mujeres ya hemos tenido la capacidad y ganando derechos laborales y con la lucha feminista que se ha establecido, pues de jugar también el rol productivo, el rol reproductivo, aunque parece que es únicamente de manera natural asignado a las mujeres, también el rol reproductivo incluye los cuidados a los hijos, incluye el cuidado del hogar, incluye el cuidado de adultos mayores, las tareas de cuidado que deben de ser tareas compartidas porque han sido asignadas como un rol específico de las mujeres, incluso para ejercer carreras como la enfermería, carreras que tengan que ver con esos temas de cuidado y relegando de tema de las ingenierías o proyectos de carreras profesionales que tienen que ver con temas de análisis más de exacto, alejan a la mujer de esos roles a través de esto que es el rol reproductivo, el rol de la gestión comunitaria, que tiene que ver con trabajo más de campo, de recolección de frutos, de traer agua a la comunidad, y también es relacionado mucho más con un ejercicio doméstico que debe realizar a la mujer, que le permite salir a hacer una actividad, pero regresar al hogar. El rol de la política comunitaria, que tiene que ver con un rol de liderazgo dentro de la comunidad que es ejercido también y que es asignado generalmente a lo masculino, al hombre. Y la mujer, si quisiera entrar en estos roles, que son muchas veces las mujeres políticas, pues tienen que tomar características de lo masculino para poder adaptarse y no traer una nueva forma de gestión a esos roles de política comunitaria. Y existe el triple rol, que el triple rol es en lo que muchas veces lo que ha caído la mujer, las mujeres, en lo que nos ha llevado el querer tener el rol reproductivo, pero quedarnos todavía con el rol, perdón, querer tener el rol productivo, pero quedarnos con el rol reproductivo y de gestión comunitaria, que es la gestión del hogar, que es la gestión de los cuidados, del cuidado de los hijos, pero al mismo tiempo, y es lo que nos asigna, pues esas triples jornadas de trabajo, nos asigna esos tiempos en los que dedicamos muchísimas horas al cuidado en el hogar, pero también a nuestra actividad reproductiva y no nos permite o no nos deja desarrollarnos o empoderarnos económicamente para tener la misma libertad o la igualdad laboral que buscamos con los hombres. Y bueno, como estos roles son papeles construidos y aprendidos dentro de la sociedad, pues por ello pueden modificarse, por ello pueden, por respeto a los derechos humanos de las personas, como lo somos las mujeres, eh, tenemos derecho al despliegue de nuestras libertades y capacidades para el juego de estos roles. Partiendo de todos estos conceptos en los que ya sabemos qué es el género, cuál es la identidad de género, cómo se establecen los roles, cómo se establecen los estereotipos, pues ahora veremos qué es el machismo. El machismo es un rasgo cultural que perpetúa el sistema de dominación de lo masculino sobre lo femenino o del hombre sobre la mujer. El machismo es un término de uso social, académico, que engloba un conjunto de actitudes, comportamientos, prácticas culturales que refuerzan
y preservan la estructura de dominación de lo masculino o de lo heteronormado sobre la sexualidad, la procreación, la familia, el trabajo y los afectos. Entonces establecen ese status quo y ese sistema en el que la dominación masculina es lo que regula el comportamiento social. El comportamiento machista ha sido denunciado como parte de una cultura patriarcal que discrimina y oprime no solo a las mujeres, sino también a la diversidad sexual o a la diversidad de género que existe entre las personas y existe socialmente. El supuesto de la superioridad masculina se expresa a través de diversas manifestaciones que son y que traen consigo violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional y los distintos tipos de violencia que ya verán dentro de este curso en los diferentes módulos: el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, las expresiones vulgares, agresivas, las descalificaciones contra las mujeres, los chistes que discriminan, y a las personas también que no son heterosexuales, la agresividad como respuesta ante los problemas y confrontaciones, y la homofobia son algunas consecuencias del machismo que se ha conformado dentro de la sociedad, como lo es en México y también en muchos países iberoamericanos. La inconsciencia en el comportamiento machista, el no visibilizar estas acciones de machismo y micromachismo contribuyen a la construcción de masculinidades tóxicas, mismas que operan en contra de las personas agredidas, como en la calidad de vida que tiene el propio agresor, ¿no? Que también te llevan, lo ves normalizado, pero te llevan a cometer delitos, te llevan a ser una persona que no tiene una estabilidad familiar y que no necesariamente vive con un bienestar, dentro de un estado de bienestar. ¿Qué es el patriarcado? Este concepto, pues lo van a escuchar muchísimo porque dentro de las teorías y del análisis de los estudios de género, entonces es muy importante que lo entiendan de manera profunda y amplia. El patriarcado es un término originalmente derivado de la palabra patriarca, que se utilizaba en los años 70 por los estudios feministas y de género para hacer referencia a una estructura y una organización de dominación de sexo-género en la que prevalece la autoridad y el poder de los hombres y de lo masculino, mientras las mujeres son despojadas del ejercicio de sus libertades, derechos, poder económico, social o político. Entonces, bueno, el sistema patriarcal en el que vivimos es un sistema conformado en el que la dominación del hombre y lo masculino sobre la mujer es aceptada y normalizada. Gerda Lender definió al patriarcado como la manifestación e institucionalización de dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Entonces otorga privilegios el sistema patriarcal a los hombres y a los masculinos, y bueno, también en muchas ocasiones el poder, el liderazgo tienen estas características inherentes. La Iglesia Ortodoxa, griegas y rusas, es reconocido de manera natural este sistema patriarcal, y diversos estudios también reconocen que en México se sigue prevaleciendo una cultura patriarcal en la relación entre hombres y mujeres, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales y en el ejercicio del poder político. ¿Qué es el sexismo? Partiendo de estos conceptos de los que estamos hablando, hablamos de machismo como una forma de comportamiento, de actitudes, hablamos de un sistema en el que se encuentra este machismo, en que se desenvuelve ese machismo y presta todas las facilidades para que el machismo se desenvuelva. También existe el sexismo, que se refiere también a prácticas, pero específicamente discriminatorias, que existen tanto en conductas como en pensamientos basados en creencias en torno al sexo y al género de las personas. Estas acciones discriminatorias benefician a un sexo sobre el otro y pueden ser dirigidas también a cuando tienes una identidad sexual diversa, y otras condiciones marcadas por la desigualdad y que son estigmatizadas.
El sexismo se expresa a través de la hostilidad, la exclusión, la invisibilidad, la agresividad, violencia física o simbólica, violencia emocional también. Y no solo se ejecuta por una persona en contra de otra, sino es algo sistemático, algo estructural, porque se hace a una escala institucional, es decir, se hace en las escuelas, en las dependencias de gobierno, desde la iglesia a la o desde la iglesia, o también desde que puede suceder en un hospital, es decir, es una estructura sistemática, estructural, que se manifiesta dentro de toda la sociedad. Esta perspectiva excluyente, el sexismo, es una perspectiva que excluye y es transmitida a través de los medios masivos de comunicación, prensa, televisión, internet, y reproducida en el lenguaje y los discursos dentro de la sociedad. Claro que existen diferentes formas de expresión sexista. La más común y recurrente es la que se expresa a través del lenguaje y la comunicación en medios masivos y redes, ¿no? Cuando vemos que discriminan, cuando vemos que socialmente a través del anonimato que se tiene dentro de muchas redes sociales, se discrimina, o como se habla de las personas de la diversidad, en muchas ocasiones está tan normalizado que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos teniendo prácticas sexistas en relación al género de las personas o al sexo al cual corresponde. ¿Y cómo se lucha con esto, ¿no? Además del feminismo, pues existe un término que se llama deconstrucción. La idea de la deconstrucción se emplea en el terreno de la filosofía o en la teoría literaria, como hace referencia al acto y el resultado de deconstruir. Este verbo se produce del vocablo francés deconstruire y alude a desmontar a través del análisis intelectual ciertas estructuras conceptuales. Por eso es fundamental que ustedes estudien estos conceptos, que la mayoría de las personas conozcamos en relación a la perspectiva de género, para que podamos deconstruirnos, es decir, desmontar ideas que tenemos, desmontar, por ejemplo, ideas relacionadas con el patriarcado, desmontar ideas relacionadas con el amor romántico, desmontar estructuras, estereotipos de género, desmontar actividades que tenemos construidas dentro de nuestro imaginario social, dentro de lo que vemos y creemos como realidad, o vemos y creemos como verdad o como deber ser, y entender que existe otras estructuras que podemos construir a través de nuestro desarrollo intelectual, y tener un análisis intelectual de conceptos y entender que todos somos personas, que tenemos derechos humanos, independientemente del sexo con el que hayamos nacido y del género que elijamos o de nuestra identidad sexual. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, por eso hay que visibilizar todas estas estructuras para entender las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones que tienen la teoría y los discursos que hemos abrazado como verdades. Lo deconstruido en este marco queda desmontado o deshecho. Eso es deconstruir. ¿Y qué son las masculinidades? Distinto al concepto del que hablábamos cuando hablábamos de machismo, que hablamos de la masculinidad, y es un concepto, la masculinidad, un concepto equiparado a la agresividad. Las masculinidades, así en plural, el término masculinidades habla a los atributos, valores, comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí mismos y en sus relaciones en una determinada sociedad o cultura. Por ello se enuncia en plural y se entraña con carácter sociocultural, en contraposición de la idea de masculinidad, que tiene que ver con virilidad, con hombría, con hombría natural caracterizada por lo que ya hablamos: machismo, homofobia, misoginia y violencia contra las mujeres. Es distinto cuando hablamos de la noción
de masculinidades se enfatiza el proceso por medio del cual los hombres se construyen relaciones de respeto, de plena expresión del ejercicio de los derechos, de libertades, de capacidad de cada una de reconocimiento de las capacidades de cada persona y de las relaciones de género. Es decir, exhorta a que los hombres se construyan identidades libres de estereotipos, que vayan más allá de lo que de lo que tienen, les muestra el status quo, que vayan más allá de lo que creen que es correcto y se den la oportunidad de estar libres de estereotipos y de violencia, que también es contra sí mismos y contra las mujeres y personas con las que interactúan en la pareja, en la familia, en la escuela, en el espacio público, en la política, en el espacio laboral, bueno, en todos los espacios que son públicos. Y aquí, bueno, de acuerdo al portal de Mujeres sin Violencia, algunas cualidades de las masculinidades por ejemplificar un poco estas masculinidades serían no utilizar el poder para imponerse sobre otros u otras u otros, luchar por los hombres y las mujeres puedan disfrutar del trabajo y del hogar por igual, compartir labores domésticas y el cuidado de los hijos, hijas o hijas, agruparse entre hombres para plantear cambios en las actitudes convencionales, promover la no violencia hacia los hijos, hijas e hijes y entre hombres, oponerse al machismo y reconocer las consecuencias negativas que este ha traído a las relaciones interpersonales en materias familiares y en términos generales en la sociedad, dejar de ver, de sentirse amenazada su masculinidad por expresar emociones o compartir la promoción de los derechos de las mujeres, no considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad, rechazar la educación sexista y homofóbica, y buscar que sus hijas, hijos o hijas desde edad temprana desarrollen una masculinidad libre de estereotipos de violencia como lo es en la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto nos lleva, bueno, ya que se deconstruyen y conocemos qué son las masculinidades, pues es importante también conocer qué es el empoderamiento de las mujeres. Y esto, bueno, sí es parte de los procesos de igualdad formal que están dentro de las leyes. Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5, fracción 10, define al empoderamiento como un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explosión o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación, autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emane del goce pleno de sus derechos y libertades. El mismo se concibe como un propósito de la política de igualdad. Así lo establece la ley en su artículo primero, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Los especialistas señalan que el empoderamiento es el proceso individual y colectivo de generación y acopio de poderes vitales que permiten la independencia y autonomía material, social, subjetiva y ética. En el paso de cada mujer hacia su construcción como sujeta de su propia vida, se busca el fortalecimiento de sus capacidades y potencialidades y la autonomía para decidir y dirigir su propio camino. Esto es fundamental para lograr la igualdad entre hombre y mujer, tener un empoderamiento, y la base es el empoderamiento económico, pero para que el empoderamiento económico de las mujeres suceda, tienen que suceder primero el eliminar estereotipos, el eliminar muchas de las barreras de las cuales hoy están teniendo la conceptualización de ellas. Y ahorita pasaremos, ya lo profundizarán en sus siguientes módulos, pero esto es el empoderamiento. Pero existen barreras, existen constructos sociales, cosas que han sido construidas o como se ha venido, porque como les dije, esto es parte de la historia universal, parte de la historia de la humanidad. Así se ha construido el sistema de toda la humanidad. No estamos hablando solo de países latinoamericanos. Esto sucede en todo el mundo a nivel mundial y existen barreras. Aquí vamos a hablar de una que se llama el techo de cristal. Y es un concepto que van a escuchar cuando hagan estudios de género. El techo de cristal es un término acuñado desde el campo de la psicología.
para referirse a barreras invisibles que tenemos las mujeres para este empoderamiento del que estamos hablando, porque existe la igualdad de manera formal, que está establecida en las leyes, ahí está, pero otro es el ejercicio o la práctica o la forma de vida que tenemos socialmente las mujeres. Y aquí vemos estas barreras invisibles que son difíciles de traspasar y que representan verdaderos límites en la carrera profesional, en el empoderamiento económico que debemos alcanzar las mujeres, pues para tener esta autonomía. Y no es necesariamente por no tener educación o por tener carencias de preparación y capacidades, sino por unas limitaciones en las estructuras institucionales y sistemáticas de cómo está conformada la sociedad, cómo nos ve y estos estereotipos lo que nos exigen, ¿no? Estas formas de estructura social, estructura institucional que nos ponen esas barreras para no crecer y llegar a un tope de nuestro desarrollo. Son las restricciones y obstáculos que impiden que las mujeres accedan o permanezcan en puestos de responsabilidad o de dirección en su desarrollo profesional en etapas como el embarazo, la crianza de los hijos e hijas e hijes. El término es de utilidad en el diseño. ¿Para qué nos sirve este término de techo de cristal? Pues cuando vamos a diseñar políticas públicas, cuando vamos a diseñar soluciones que traigan eh, y visibilicen, tengamos datos estadísticos y veamos cómo se limita a la mujer en el diseño y planeación de acciones orientadas a eliminar estas desigualdades. No es tan sencillo ahí. Muchas veces escuchamos ay, no, si las feministas ya, o el movimiento feminista ya ha logrado mucho, las mujeres ya viven en igualdad, y como es un concepto repetitivo, lo metemos, ¿no? A nuestro imaginario social, pero no es así, porque si nosotros vemos estos techos de cristal, los analizamos y logramos visibilizar las desigualdades y la discriminación en espacios laborales, en espacios públicos, en el transporte público, bueno, en tantos espacios en donde aún no podemos desarrollarnos de manera libre y autónoma. Entonces, así cuando hacemos visible lo que es invisible, logramos romper estas barreras que son invisibles y que impiden el acceso al desarrollo en el trabajo bien remunerado para el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos otro concepto que es el suelo de barro o piso pegajoso, ¿no? El término es atribuible también a teorías psicológicas y subjetivas de la feminidad o femeninas y se refiere a los dilemas psicoemocionales que viven las mujeres quienes se desarrollan en espacios profesionales. A la presión familiar, cuando te dicen dónde están sus hijos, quién cuida a tus hijos, ¿qué estás haciendo? No vas a tener hijos. Entonces empiezas a tener estas barreras y esta presión familiar, presión social y de pareja que lo hacen creer te hacen creer que tu lugar natural o nos hacen creer que el lugar natural de las mujeres es el espacio doméstico, el espacio privado, el espacio donde nos dedicamos solo al cuidado y a la crianza. Por lo cual, pues crea inseguridades, crea temas de no suficiencia sobre el despliegue de capacidades y es muy complicado y no existen en el sistema y en la estructura de país la conciliación de la vida laboral con la vida profesional y la vida familiar de las mujeres. Y entonces optan por renunciar al crecimiento laboral y profesional y no se logra este empoderamiento económico que finalmente acelerará la igualdad y acelerará la estructura pues de empoderar y de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. El término, pues también aquí este término es de utilidad cuando hacemos diagnósticos de datos, incidencia, para saber cómo las mujeres, no es nada más decir, vamos a empoderarlas, no, cuáles son todas las barreras que tienen emocionales, laborales, familiares, sociales, culturales, para que se puedan realmente autodeterminar y potenciar sus capacidades.
Y bueno, ya finalmente, después de tener todos estos conceptos, podemos hablar de igualdad de género, ¿no? Que finalmente es como el fin último, lo que se busca, a donde, lo que queremos alcanzar como fin último, ¿no? Que es la igualdad de género. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Etcétera. Entonces aquí vemos cómo la igualdad de género se encuentra desde hace muchos años dentro de esta igualdad formal, pero no dentro de la igualdad sustantiva. Por eso cuando decimos buscamos, nuestro objetivo final es obtener igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque la igualdad social se logra mediante la aprobación de leyes, políticas neutrales del género, que pues a primera vista tratan por igual a hombres y mujeres, y pareciera que el enfoque jurídico y dogmático de cada día está más estructurado de manera formal a lograr esta igualdad. Pero la igualdad sustantiva es lo que realmente se está viviendo, cómo se aplica y cuáles son los efectos de estas leyes y políticas, qué sucede realmente en el ejercicio del poder, qué sucede en la evolución dentro de los hogares. Entonces, la igualdad sustantiva es un concepto que deben también acuñar y poder lograrse si se examina la aplicación y los efectos de las leyes y políticas, que realmente está pasando. Si se vela porque estas garanticen la igualdad de hecho, no de derecho, la igualdad de hecho, que tengan en cuenta las desventajas y las exclusiones, tienen en cuenta el piso pegajoso, tienen en cuenta los techos de cristal, tienen en cuenta los estereotipos y la forma en que se está comunicando en medios masivos de comunicación. Entonces, se requiere que las mujeres tengan las mismas oportunidades desde un primer momento y que se disponga de un entorno que les permite conseguir la igualdad de resultados, independientemente de tomar en cuenta las diferencias que realmente existen con el género. No es suficiente garantizar un trato idéntico ante la ley y la política. Incluso en ciertas circunstancias es necesario, escuchen bien, que haya un trato más favorable hacia las mujeres para equilibrar su situación de desventaja frente a los varones y las brechas de desigualdad histórica que han traído todo este acervo que les he contado de cómo se ha construido la sociedad. Entonces, también se necesita un trato un poco favorable para así, ahora sí, acuñar el término equidad. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. Nunca hemos dicho queremos ser iguales, incluso porque sabemos que queremos tener esta igualdad sustantiva, que tome en cuenta estas diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres, así como las diferencias que se han construido socialmente y culturalmente en este sistema patriarcal en el que nos desarrollamos. Para conseguir la igualdad sustantiva se requiere una estrategia eficaz, una estrategia estructural en el que incluya toda la sociedad y esté encaminada a corregir la representación insuficiente de las mujeres en la esfera política y de toma de decisiones y una redistribución de los recursos y del poder entre hombres y mujeres. Entonces, como el fin último que buscamos la igualdad sustantiva. Y ahora, al entender que hay una igualdad formal, que sí, efectivamente, normativamente hay muchas leyes que se han ido modificando y la lucha feminista cada día trae, la igualdad sustantiva aún no es una realidad. Y por eso se siguen haciendo, sigue activo el movimiento feminista y muy fortalecido. También es importante que conozcan la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es un proceso de evaluación de las consecuencias que tienen las políticas o acciones para las mujeres y hombres de cualquier actividad que ha sido planificada por el gobierno, incluidas leyes, políticas, programas, en todos los sectores y en todos los niveles de gobierno. Entonces, ¿qué sucede como perspectiva de género? Transversalidad de la perspectiva de género es tomar en cuenta todas estas características ante la planificación y diseño de una política. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como los de los hombres, sean un elemento integral
en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas, culturales y sociales, a fin de que las mujeres y hombres se beneficien por igual de estos programas e impida que se perpetúe esta desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros, que ahora, ya que saben el concepto de igualdad sustantiva, creo que se entiende mucho mejor, ¿no? Y la perspectiva violeta, pues la perspectiva violeta es una metáfora para explicar cómo se ve la vida desde una perspectiva de género. Cómo podemos, cuando dicen, hazlo desde perspectiva violeta, es empatiza, ponte en el lugar del otro para buscar una mirada crítica y descubrir esas desigualdades entre hombres y mujeres, tomando en cuenta todas las interseccionalidades que puede haber. Decir, es una mujer indígena, interseccionalidades, es decir, es mujer, a lo mejor es una mujer trans o es una mujer indígena que tiene un nivel socioeconómico o en estado de pobreza. Entonces, todas estas se conjugan y cada vez son más las desigualdades que deben tomarse en cuenta con una persona con discapacidad, todas las que se conjugan para que la desigualdad a veces, en muchas ocasiones, sea más profunda. ¿Qué son las acciones afirmativas? Bueno, acciones afirmativas también está normado y está en el artículo 5, fracción primera de la igualdad entre hombres y mujeres, y define acciones afirmativas como el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones de discriminación y de desigualdad en la que viven muchas mujeres o grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso o discriminación positiva. Entonces, estos son las acciones que ejercen los gobiernos, las políticas y acciones que se dan buscando equiparar y lograr esta igualdad sustantiva. Bueno, pues hasta aquí fueron todos los conceptos que consideramos que deben tener claros para tener una estructura, y a modo de conclusión me gustaría que hacerles esta reflexión, ¿no? De lo que sucede con toda esta conceptualización y por qué es importante su estudio, ¿no? Porque la desnaturalización del género, dejar de pensar en estereotipos y que el género de manera natural es de una u otra forma, pues es lo que lleva a desafiar el poder, el privilegio, el poder y el privilegio que otorga lo masculino, sustentado en la diferencia sexual. Se interpreta como una fuerza, esto desestabiliza el status quo, rompe con las barreras y hay que tener esa valentía y esa capacidad de estar dispuestos a desnaturalizar el género, a dejarlo verlo como algo que hemos aprendido, a dejar a un lado el deber ser y retomar el ser de lo que está sucediendo en nuestra sociedad para hacer una sociedad mucho más integral. Y evidentemente el sistema patriarcal se va a ver atacado porque esos privilegios que ha otorgado y ese poder que ha otorgado lo masculino pues han cimentado de alguna forma la vida civilizada que llevamos ahora, pero pues si fuera una vida tan civilizada no hubiera tanta violencia, pero finalmente esa violencia que ven, esa violencia que se ejerce por parte socialmente, es porque se busca restaurar de alguna forma el orden perdido y limita toda clase de avance para las mujeres, para el movimiento feminista, así como herramientas y estudios de género que permitan derribar esas estructuras. Entonces, este módulo, esta esbozo general, conceptualización general, glosario general que ustedes están adquiriendo es fundamental para derribar estas estructuras, derribar el sistema patriarcal en el que vivimos y tener una nueva forma de entender y de deconstruir nuestra propia mentalidad. Los retos que tenemos es visibilizar, hacer visible y mostrarle en nuestro propio entorno laboral, familiar, social, cultural, qué es lo que está pasando y lo que ya ahora nosotros entendemos, insistir, resistir, educar, apoyar, no callar, estudiar y fortalecer nuestros argumentos, construir redes,
cabildear, crear alianzas y acceder al poder con una agenda de género. Pues muchísimas gracias. Este fue la conceptualización de la perspectiva de género y espero que les sea de muchísima utilidad para sus siguientes módulos. Gracias.